Hay algo que los arquitectos modernos no quieren admitir en voz alta, algo que les incomoda profundamente cuando se sientan frente a los planos de Teotihuacán, cuando analizan los bloques ciclópeos de Monte Albán, cuando intentan reconstruir en papel los sistemas hidráulicos de Palenque. Lo que no quieren admitir es esto. Con toda la tecnología disponible hoy, con escáneres láser, con inteligencia artificial, con grúas de 200 toneladas y explosivos controlados, hay cosas que las civilizaciones de Quetzalcóatl hicieron que nosotros sencillamente no podríamos replicar. No exactamente, no con los mismos resultados. Y eso no es misticismo, no es especulación de Internet. Es lo que dicen los propios ingenieros cuando se les pregunta de frente, sin cámaras, en privado. Hoy vamos a entrar en ese territorio incómodo. Vamos a hablar de técnicas de construcción que desafían la lógica contemporánea, de materiales cuya composición sigue siendo objeto de debate científico activo, de estructuras que sobrevivieron milenios de terremotos, lluvias torrenciales y ciclos de destrucción que arrasaron con todo lo demás. Y vamos a hablar de lo que se perdió cuando los templos ardieron, cuando los códices fueron destruidos, y cuando los sacerdotes ingenieros que guardaban ese conocimiento fueron silenciados para siempre. Porque hay algo que rara vez se menciona en los documentales convencionales sobre Mesoamérica. Estas civilizaciones no construían de manera intuitiva ni primitiva. Construían con una comprensión profunda de la física, la geología, la acústica y la mecánica de suelos que tomó a Europa siglos más desarrollar de manera formal. Y lo hacían en honor a una deidad cuyo nombre mismo es una paradoja. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el señor del conocimiento, el que unía los opuestos. Lo que está abajo con lo que está arriba, la tierra con el cielo, la piedra con la idea. Empecemos por el problema más obvio y más ignorado al mismo tiempo. Teotihuacán, en su momento de máxima expansión entre el año 100 y el 550 de la Era Común, albergó entre 100.000 y 200.000 personas. Era, sin ninguna duda, una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Y todo eso se construyó sin rueda funcional para el transporte, sin animales de carga como bueyes o caballos, sin herramientas de metal en las fases más tempranas de su desarrollo y en un altiplano a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. La pirámide del Sol tiene una base de aproximadamente 222 metros por cada lado y una altura original de alrededor de 75 metros. Contiene más de 2 millones de toneladas de material, movidas, cortadas, acarreadas y colocadas por seres humanos que usaban redes de cuerda, rodillos de madera y trineos. Los modelos matemáticos de cuánta mano de obra habría requerido esa pirámide arrojan números que implican sistemas de coordinación social tan sofisticados que apenas empezamos a tener teorías coherentes sobre cómo funcionaban. Pero el tamaño no es lo que más perturba a los ingenieros. Lo que más los perturba es la precisión. El eje principal de Teotihuacán, la llamada Calzada de los Muertos, está orientado a 15.5 grados al este del norte geográfico. Durante décadas se pensó que esto era arbitrario. Luego los investigadores descubrieron que esa orientación hace que el Sol se ponga exactamente alineado con la pirámide del Sol en dos fechas específicas del año, el 12 de agosto y el 29 de abril. El 12 de agosto corresponde al inicio del ciclo calendárico mexica y el 29 de abril marca el momento en que el Sol cruza el cenit en la latitud de Teotihuacán. En otras palabras, toda la ciudad fue orientada con precisión astronómica para capturar fenómenos celestes que definían el calendario agrícola y ritual de sus habitantes. Hay un detalle aún más perturbador que descubrieron los geólogos en la década de los 90. Debajo de la pirámide del Sol existe una cueva natural de origen volcánico que fue modificada y ampliada artificialmente para crear un sistema de cámaras y túneles en forma de trébol de 4 hojas. Los constructores de Teotihuacán sabían que esa cueva existía. La incorporaron deliberadamente en el diseño de la pirámide, construyéndola exactamente sobre la abertura de la cueva. Y la cueva apunta hacia el oeste, en la dirección del inframundo, según la cosmología mesoamericana.
Esto significa que la pirámide más grande de Teotihuacán fue diseñada como un eje cósmico. Su punta tocaba el cielo, su base descansaba sobre la tierra y debajo de ella se abría la entrada al mundo subterráneo. Para encontrar esa cueva, incorporarla en el diseño, mantener la orientación astronómica y centrar la estructura sobre una caverna natural que nadie más podría haber detectado sin excavar, se necesita una comprensión del terreno que va mucho más allá de lo que usualmente atribuimos a estas culturas. Pero salgamos de Teotihuacán y hablemos de algo que perturba aún más a los especialistas en materiales: el concreto. Los pisos de las plazas principales de Teotihuacán están recubiertos con una capa de estuco de entre 5 y 15 centímetros de espesor. Ese estuco lleva más de 2000 años expuesto a la intemperie, a la lluvia ácida moderna, a los cambios térmicos extremos del altiplano mexicano, donde las temperaturas pueden variar 40 grados en un mismo día, y sigue siendo increíblemente resistente. Los análisis de laboratorio realizados por el equipo de Alejandro Saravia y otros investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han mostrado que ese estuco contiene proporciones de cal, arena volcánica y aditivos orgánicos cuya combinación exacta no ha sido del todo reproducida en condiciones de laboratorio con los mismos resultados de durabilidad. El porcentaje de porosidad, la resistencia a la compresión, la forma en que el material respira sin agrietarse, todo eso indica un proceso de mezcla y curado, que implicaba conocimiento empírico acumulado durante generaciones, conocimiento que se transmitía de maestro a aprendiz y que se perdió cuando la cadena de transmisión fue cortada. ¿Por qué se cortó esa cadena? Porque los constructores no eran simplemente obreros. En Mesoamérica, el conocimiento técnico estaba profundamente integrado con el conocimiento ritual. Los sacerdotes de Quetzalcóatl eran simultáneamente astrónomos, matemáticos, ingenieros y guardianes de las fórmulas de construcción. Cuando el mundo que conocía Moctezuma II comenzó a derrumbarse en 1519, los primeros en ser eliminados o en huir fueron precisamente estos especialistas. La conquista no destruyó solo templos físicos, destruyó laboratorios vivientes, destruyó universidades orales, destruyó a los portadores de un conocimiento técnico que nunca fue escrito, porque no necesitaba serlo. Estaba encarnado en las manos, en los rituales de preparación, en los cantos que acompañaban cada fase del proceso constructivo. Y esto nos lleva a uno de los misterios más profundos y menos discutidos de la arquitectura mesoamericana: la acústica deliberada. En Chichén Itzá, en el corazón de la zona que hoy conocemos como Yucatán, se encuentra el castillo, la gran pirámide dedicada a Kukulcán, que es el nombre maya de Quetzalcóatl. Durante el equinoccio de primavera, el sol proyecta una serie de triángulos de luz y sombra sobre la escalinata norte que crean la ilusión visual perfecta de una serpiente gigante descendiendo por los escalones. Ese efecto requiere una precisión de construcción que los arqueólogos calculan en menos de 1 grado de margen de error en la orientación total del edificio. Pero lo que menos se menciona es lo que ocurre con el sonido. Cuando alguien aplaude frente a la escalinata norte del castillo, el eco que devuelve la pirámide no suena como un aplauso normal. Suena como el canto del Quetzal, el ave sagrada de Quetzalcóatl. Ese fenómeno fue documentado por el físico David Lubman en la década de los 90 y ha sido objeto de múltiples estudios desde entonces. El espectro de frecuencias del eco coincide con el llamado del Quetzal en un porcentaje que es estadísticamente imposible de atribuir a la coincidencia. La pirámide fue construida para cantar. ¿Cómo se diseña eso sin conocimiento de acústica arquitectónica? ¿Cómo se calibra el ángulo de los escalones, la profundidad de cada contrahuella, la inclinación de las paredes laterales para producir un eco específico con una frecuencia específica? Los ingenieros acústicos modernos que han estudiado el castillo dicen que reproducir ese efecto de manera intencional requeriría en la actualidad software de simulación acústica avanzado y múltiples rondas de prueba y error. Los mayas lo hicieron en piedra, permanentemente, sin posibilidad de corrección posterior.
lo que implica que tenían una manera de calcular el resultado antes de construir. Un método de diseño acústico que no conocemos. Y si pensamos en la piedra misma, los problemas se multiplican. En Mitla, en el estado de Oaxaca, los zapotecos crearon lo que muchos especialistas consideran la obra de cantería más sofisticada de toda Mesoamérica. Los paneles de las fachadas están compuestos por miles de pequeñas piedras cortadas con formas geométricas precisas, ensambladas sin argamasa, en patrones de grecas que se repiten con una regularidad matemática perfecta. Cada pieza es diferente de las demás en dimensiones exactas, pero encaja con sus vecinas con una tolerancia que en algunos casos no supera el milímetro. Para lograr eso, los canteros zapotecos debían tener un sistema de medición extremadamente preciso, una comprensión tridimensional del patrón total antes de cortar cada pieza individual, y una técnica de abrasión sobre piedra dura que producía superficies planas con una exactitud que los arqueólogos miden hoy con instrumentos de precisión y que sigue siendo difícil de explicar. Lo que hace ese problema todavía más desconcertante es el tipo de piedra que usaban. En muchos sitios mesoamericanos, las piedras empleadas en las construcciones más finas no son las piedras locales más fáciles de trabajar, son las más duras. El basalto volcánico, la obsidiana, el granito en algunos casos. Y aquí llegamos a una de las contradicciones más citadas en la literatura arqueológica especializada. Los mesoamericanos no tenían herramientas de metal duro generalizado. Tenían herramientas de cobre en etapas tardías, herramientas de obsidiana, abrasivos como el cuarzo y el pedernal, pero no tenían acero, no tenían hierro. Y sin embargo, tallaron piedras que hoy requerirían diamantes industriales para ser trabajadas con el mismo nivel de detalle. Los análisis de microscopía electrónica de barrido, realizados por investigadores asociados al INAH, muestran que las marcas de corte en ciertas piedras duras mesoamericanas no corresponden a las que dejaría ninguna herramienta de los materiales conocidos que estas culturas usaban. Hay marcas que sugieren una técnica de abrasión húmeda con compuestos cuarzosos en suspensión, lo que es básicamente una forma rudimentaria pero funcional del corte por agua presurizada con abrasivo que usamos hoy en la industria de precisión. No con máquinas, obviamente, pero con el principio físico equivalente. Un flujo abrasivo continuo, aplicado con paciencia extrema y una comprensión de los planos de fractura cristalina de cada tipo de roca. Eso no es fuerza bruta. Eso es mineralogía aplicada. Y luego está el problema del agua. Palenque, la gran ciudad maya enclavada en las laderas de Chiapas, recibía lluvias torrenciales durante meses. El promedio anual de precipitación en esa región supera los 3 metros de agua. Para una ciudad construida en terrazas sobre un terreno accidentado, eso es una amenaza existencial. Los ingenieros mayas de Palenque resolvieron ese problema con un sistema que los hidrólogos modernos han tardado décadas en descifrar completamente. Construyeron bajo la ciudad un sistema de acueductos subterráneos, algunos de los cuales todavía funcionan después de 1400 años, que canalizaban el agua de los ríos de montaña a través del centro urbano, la distribuían para uso doméstico y ceremonial, y luego la evacuaban de manera controlada. Kirk French y Christopher Duffy, de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicaron en 2010 un estudio en el Journal of Archaeological Science, donde documentan cómo algunos conductos subterráneos de Palenque usaban el principio del sifón invertido para elevar el agua por encima del nivel de entrada, algo que se consideraba una innovación exclusivamente romana hasta ese descubrimiento. Mantener la pendiente de esos conductos a lo largo de cientos de metros de túneles subterráneos, en terreno irregular, sin instrumentos de nivel modernos, requiere métodos de nivelación que los arqueólogos todavía debaten. Se han propuesto desde el uso de tubos de agua como nivel hasta sistemas de triangulación mediante observación astronómica. Lo que sí es claro es que los constructores de Palenque tenían un método preciso y repetible. Y ese método no fue producto de la intuición ni de la suerte.
Ahora hablemos del problema que más discuten los arqueólogos en los congresos y que menos llega al público general: la escala logística. Los estudios isotópicos de estroncio y oxígeno en los huesos de trabajadores encontrados en contextos constructivos de Teotihuacán muestran que una proporción significativa de ellos no era originaria de la ciudad. Venían de Oaxaca, de la costa del Golfo, de lo que hoy es Michoacán. Teotihuacán atraía o reclutaba mano de obra especializada de toda Mesoamérica. Eso implica un sistema de comunicación interregional, de transporte de personas, de alojamiento temporal y de reciprocidad que todavía no comprendemos bien. ¿Qué les ofrecían? ¿Qué hacía que un cantero de Oaxaca dejara su comunidad y viajara cientos de kilómetros para trabajar en las pirámides de una ciudad que no era la suya? Las respuestas incluyen acceso a mercados, afiliaciones religiosas y lo que los investigadores llaman atracción ideológica. La convicción de que construir en Teotihuacán era participar en algo sagrado, algo cósmico, algo que trascendía la vida individual. Los sacerdotes de Quetzalcóatl no solo ofrecían rituales, eran los depositarios del conocimiento astronómico, matemático y técnico que hacía posible la planificación de las grandes construcciones. En el lenguaje contemporáneo, podríamos decir que Quetzalcóatl era el dios de los sistemas complejos, el dios de entender cómo las cosas se conectan entre sí, cómo el movimiento del cielo se relaciona con el ciclo del maíz, cómo el ciclo del maíz se relaciona con la logística alimentaria de una ciudad de 100,000 personas, cómo esa logística se expresa en piedra. Todo eso era Quetzalcóatl, no metafóricamente, literalmente. Lo que resulta contraintuitivo al principio es esto: las construcciones mesoamericanas no son impresionantes a pesar de las limitaciones tecnológicas de sus constructores. Son impresionantes porque sus constructores habían encontrado soluciones a esas limitaciones que nosotros no hemos estudiado lo suficiente. La ausencia de la rueda no los limitó. Desarrollaron sistemas de acarreo con trineos y rodillos que eran mecánicamente equivalentes en contextos de terreno irregular. La ausencia de herramientas de hierro no los limitó. Desarrollaron técnicas de abrasión y percusión que explotaban las propiedades específicas de cada tipo de roca. La ausencia de escritura técnica tal como la conocemos no los limitó. Desarrollaron sistemas de transmisión oral y ritual que codificaban el conocimiento de maneras que eran extremadamente resistentes al olvido individual porque estaban distribuidas en comunidades enteras. Lo que sí los limitó, finalmente, fue algo que ninguna tecnología puede prevenir: la ruptura violenta e intencional de esas cadenas de transmisión. Cuando los frailes quemaron los códices en Maní en 1562, cuando los encomenderos dispersaron las comunidades de especialistas, cuando los templos fueron demolidos y sus piedras usadas para construir iglesias coloniales, no se destruyó solo historia, se destruyó ingeniería, se destruyeron fórmulas, se destruyó un modo de entender la relación entre el ser humano, el material y el espacio que no tenía equivalente en ninguna otra parte del mundo. Hoy los arqueólogos trabajan de manera inversa. Observan el resultado y tratan de reconstruir el proceso. Analizan la composición química del estuco y tratan de inferir la receta. Miden el ángulo de los escalones y tratan de reconstruir la intención acústica. Rastrean el origen geológico de las piedras y tratan de imaginar las rutas de transporte. Es un trabajo extraordinario y riguroso, pero tiene un límite fundamental. El resultado que observamos es el producto de miles de decisiones pequeñas, de conocimiento incorporado en los cuerpos y en las manos de personas que ya no están. Podemos aproximarnos, pero no podemos llegar del todo. Y quizás eso sea lo más importante de entender cuando miramos estas estructuras. No son monumentos a dioses abstractos. Son la materialización de una inteligencia colectiva que la humanidad desarrolló en este rincón del mundo de manera completamente original, sin deuda con Egipto, ni con Roma, ni con China. Una inteligencia que tomó piedra volcánica, cal y conocimiento acumulado durante generaciones, y con eso construyó ciudades que todavía nos obligan a hacernos preguntas que no sabemos responder. Esa es la medida más honesta de lo que se perdió.
no lo que podemos ver, sino lo que ya no podemos explicar.